Un saludo en el amor de nuestro Señor, de Mamita María, de Papá San José. Es un gusto encontrarnos nuevamente para alabar, bendecir y glorificar a nuestro amado Padre Celestial. Y esta vez con una reflexión, una pequeña reflexión muy importante. Seguimos con este tema del perdón porque resulta que hay personas que no pueden perdonar porque sienten envidia de quien les hizo daño y de su suerte, o sea, de la suerte del que les hizo daño. Y vamos a hacer una reflexión respecto a esto porque hay mucha gente que me ha dicho, yo no perdono porque es que al otro le está yendo bien, no concibo que al otro le vaya bien y yo estoy mal. Entonces vamos a hablar acerca de lo que el Señor nos dice al respecto y vamos a orar primero en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, amado Padre Celestial, por esta nueva oportunidad que nos permites de unirnos, de reunirnos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tanta bondad, por tanta misericordia para con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos cubras y nos selles con el poder de tu sangre preciosa. Cubre y sella los lugares donde estamos, estos medios de comunicación, estos equipos, estas redes, estos videos sean cubiertos con tu sangre. Inúndanos con la gracia y la luz de tu Espíritu Santo, que sea Él el que venga a morar en nuestros corazones y desde allí venga a dirigir todo nuestro ser, todas nuestras facultades, nuestro cuerpo, alma y espíritu, sea dirigido solo por tu gracia, por tu unción, por tu bondad y por tu poder, Espíritu Santo. Por la intercesión poderosa de nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María, de Papá San José, de todos los santos y santas del cielo, de todas las benditas almas del purgatorio, de todos nuestros ángeles custodios, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael, de todos los 9 coros angélicos, para que este encuentro esté unido, atado y consagrado a todas las Eucaristías que se celebran en el mundo entero. Y desde todos estos altares, este encuentro sea elevado delante del trono celestial, para que todo lo que acá se haga, se diga, se decida en este día y toda nuestra vida sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues es verdad que nos encontramos ante la realidad de que a muchas personas se les cuesta, se les dificulta dar un perdón genuino, un perdón de corazón, como esa disposición, ese deseo de verdad, esa decisión de perdonar para que el Espíritu Santo venga y actúe en sus corazones cuando se dan cuenta que su victimario, la persona que les hizo el daño, que las hirió, que las ofendió, que las lastimó, que las hirió, cuando se dan cuenta que esa persona es como si pasara por la vida haciendo todo este daño sin ninguna consecuencia, sin ningún castigo, ¿sí? Como que sigue haciendo el daño o puede ser que ya no esté ahí presente haciendo el daño, pero como que su vida todo le sale perfecto, como que nada le sale mal, como que le va muy bien en todo, como que tiene éxito, le va muy bien en todas las áreas de su vida, mientras que la persona que ha sido la que ha tenido que ser la víctima, el herido, el ofendido, el humillado, el lastimado, siente que su vida se sume en muchas dificultades, en muchas situaciones difíciles, en debilidades, en muchas áreas de su vida ve que no prospera, que está mal. Entonces, lo percibe como una sensación de injusticia, como
Yo que fui el herido, a quien le hicieron el daño, estoy mal, estoy mal. Mientras que el otro que fue el que hizo el daño está bien, está feliz, está dichoso de la vida. Ya habíamos hablado en algún video de confrontándonos para poder mirar en nuestro corazón si hemos perdonado realmente. Y cuando nos hacíamos las preguntas de qué pasa cuando al otro le va bien en la vida, qué pasa cuando el otro tiene éxito, cuando el otro está feliz, y miramos en nuestro corazón y vemos que eso nos hace sentir mal. Obviamente no esperamos que nos dé súper felicidad o súper gusto, pero sí nos da rabia, nos produce malos sentimientos, pues ahí obviamente podemos confirmar que no hemos perdonado genuinamente, que no hemos podido perdonar de corazón. Pero continuamente yo me encuentro con personas que me dicen que eso es lo que les dificulta como trabajar o dar esos pasos en esa acción hacia el perdón, porque no entienden por qué esas personas, con todo el daño que han hecho, siguen campantes en este mundo como si nada y siguen felices como si nada. Pero realmente, ¿eso es verdadera felicidad? Eso que les ocurre y ese éxito y esa prosperidad y que les vaya bien en todo y que sigan haciendo y deshaciendo o hayan pasado haciendo el daño en el mundo, ¿eso es verdadera felicidad? Primero esa pregunta es, y la otra es, ¿y será que eso va a ser así por siempre, para siempre? Incluso podremos llegar a decir que puede ser que toda una vida una persona que ha hecho tanto daño, que nunca se arrepintió, que nunca reparó, que nunca pidió perdón, que nunca hizo un proceso para resarcir todo ese daño hecho, podría pasar toda una vida acá en esta tierra tranquilo, con tranquilidad, con normalidad, con éxito, con prosperidad en su vida, sin ninguna tribulación, sin ningún afán. Pero, ¿qué pasará con esas personas en la eternidad? ¿Será que igual van a pasar al otro lado sin haber recibido las consecuencias de sus decisiones, de sus acciones, de sus actos? Pues eso no es así. Y para hablar de este tema, vamos a hablar de dos citas bíblicas muy importantes donde el Señor nos muestra qué es lo que pasa y además nos hace una reflexión de que nosotros no debemos envidiar la suerte del impío, la suerte del pecador, la suerte del quien nos hirió, de quien nos ha hecho daño, porque eso es lo que pasa. A veces nos quedamos en, yo no puedo perdonar a esa persona porque le va muy bien, pero en el fondo yo tengo es una envidia de esa persona precisamente por eso, porque a ella sí y a mí no, porque a esa persona que ha hecho tanto daño sí le va bien y a mí no. Entonces muchas veces en el fondo del corazón estamos albergando una envidia y podemos sentir envidia hacia el impío, hacia el que ha hecho daño. Entonces vamos inicialmente a revisar el Salmo 37. De ahí hay varios versículos que son importantes dentro de este salmo y vamos a ir revisando. Y el primero, vamos a ver el primero que nos dice: no te irrites contra los malvados ni tengas envidia de los criminales. Acá es especialmente nos habla el Señor de que nosotros no deberíamos dejarnos llevar por esos sentimientos, emociones, sensaciones de irritabilidad hacia los que hacen el mal y mucho menos tener envidia de ellos, mucho menos tener envidia de ellos, porque eso no nos hace mejor que ellos, al contrario, nos pone en una posición igual o incluso menor. Entonces no debemos dejar que esos sean los sentimientos que embarguen nuestro corazón, porque esos sentimientos no vienen de Dios. La irritabilidad, la envidia, la rabia, el enojo, la frustración, todo eso que sentimos frente al que nos hirió y que estaba por allá contento y feliz, que además yo siempre digo, ¿hasta dónde esa fachada de estar contento y feliz es real? Yo me he encontrado con situaciones donde he podido conocer de pronto al victimario. He tenido que escuchar a la víctima y de pronto he podido conocer al victimario que supuestamente está dichoso y feliz.
y que todo en su vida pareciera felicidad perfecta. Y he tenido la oportunidad de que abran su corazón y escuchar revelaciones que la otra persona no sabe, que la víctima no sabe acerca de su victimario, donde de pronto todo eso que aparenta ser felicidad, perfección, prosperidad, es una fachada, es una máscara, es algo irreal. Y puede ser que, bueno, lo tenga todo porque tiene salud, tiene plata, tiene bienes, viaja, no sé qué, trabajo, tiene todo aparentemente bien, pero en el fondo del corazón de esa persona hay una amargura, hay un vacío, hay un desierto muy grande. Entonces no todo es como nosotros nos lo imaginamos, ¿sí? Porque envidiamos esa suerte del impío, esa suerte del malvado, esa suerte del pecador, pero no sabemos si realmente todo eso es real o es solo una fachada. Descansa en el Señor, confía en Él. No te irrites contra el que prospera, ni contra el hombre que maneja intrigas. Deja la ira, desiste del enfado, no te acalores, que es peor para ti. ¿Qué gana uno? ¿Qué es lo que yo veo, ¿sí?, en las personas, en los pacientes, que no pueden perdonar porque están completamente irritados con la suerte del que los hirió, con la buena suerte, entre comillas, del que los hirió, con que le está yendo bien? ¿Qué gana con lo que nos dice ahí? ¿Qué ganas con las intrigas, la ira, el enfado? No te acalores, ese acaloramiento, ¿qué es peor para ti? O sea, claro, tras de que yo ya estoy en un proceso en donde tengo que sanar todo eso que me hizo esa persona, yo me quedo congestionado con todos esos malos sentimientos, esas malas emociones, esas malas sensaciones, que lo único que están haciendo es daño, me están enfermando mental, emocionalmente, me están enfermando físicamente. El enfado, el enojo, la ira, el acaloramiento trae problemas sobre todo al hígado. Vivir en esos estados, ¿de qué me sirve? ¿Para qué me sirve vivir enojado, vivir frustrado, vivir lleno de esas intrigas? Porque las intrigas son eso. Y ahora que estarás, eso por allá debe estar feliz, claro, debe estar paseando, debe estar haciendo, y mejor dicho, de su vida todo es felicidad. Y nos la pasamos con esa mentalidad y con esos pensamientos, ese sobrepensar en la felicidad y en el gozo del otro, mientras que yo estoy acá amargándome solo, haciéndome daño, porque realmente ese es un daño para ti. Es peor para ti, no lo dice la palabra de Dios, en esas lecciones de vida que nos da. Por eso yo les digo, es que acá en la palabra de Dios está todo, todo, absolutamente todo. Las mejores lecciones de vida, las mejores lecciones de psicología, aquí están, acá me están dando un consejo de psicología extraordinario, porque nos dice el Señor, esto nos los dice el Señor, que dejemos de manejar esas intrigas, esa ira, desde que tenemos que desistir del enfado, que no nos acaloremos, porque es peor para ti. Él nos dice, es peor para nosotros, es peor en todos los aspectos para nosotros. Terminamos mal nosotros y el otro ni se da cuenta, por allá alejado ya no, en su mundo, ni se da cuenta de todo eso que yo cargo y que de lo que me estoy cargando yo aquí solo. Es peor para ti, no solamente en lo que les digo, mental, emocional, físicamente, sino espiritualmente. ¿Quién se aprovecha de nuestros estados de acaloramiento? ¿Quién se aprovecha de nuestros estados de enfado, de ira, de intrigas? Pues el maligno. Cuando nos ve que estamos allá hechos un ocho con todas estas emociones y estos sentimientos, pues él viene a empezar a echarle leña al fuego.
y hacer que yo haga de esto un círculo vicioso del que no puedo salir. Mira en tu corazón si lo que no has podido perdonar a esa persona que no has podido perdonar porque es que no entiendes porque a ella sí le va bien y tú sigues acá todos los días en esa intriga, en esa ira, en ese enfado, en ese acaloramiento, a ver si no es todos los días repitiendo una cosa, un ciclo que se repite y se repite y se repite y el enemigo ahí dándote, acuérdense del video de las películas mentales, es eso lo que pasa, viene el enemigo a, como decimos acá en Colombia, echar bomba, que yo lo digo ahí en el video de las películas mentales, a alimentarme esos pensamientos que me llevan a tener emociones, sensaciones, sentimientos negativos. Entonces, no es bueno, porque por eso el Señor acá nos dice, es peor para ti, eso no es bueno para mí. Yo tengo que aprender a renunciar, a rechazar, a salir de la mano de Dios, de la mano del Señor, de todo esto. Pues los criminales serán exterminados, mas los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Yo me desgasto acá porque es que yo veo que la otra persona está feliz, pero miren lo que me dice acá el Señor, es muy duro, muy duro. Los criminales serán exterminados, mas los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Entonces, sí se sabe que ellos van a tener las consecuencias de sus actos, de sus malas decisiones, de sus malas acciones, sí van a haber consecuencias. Y las consecuencias es mejor que las vivan acá en la tierra y no en la eternidad. Pero acá incluso es fuerte, serán exterminados todos aquellos que aquí pasaron una vida haciendo el mal, nunca se arrepintieron, nunca repararon, no hubo una conversión, no hubo temor de Dios, se fueron así y se condenan, pues serán exterminados en esa condenación, se condenarán, es a lo que se refiere acá. Entonces, sí hay consecuencias, sí, tarde o temprano hay consecuencias. La justicia de Dios es perfecta. La misericordia de Dios es perfecta, pero la justicia de Dios es perfecta. Y los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Entonces, cuando yo dejo toda esa intriga, esa ira, esa rabia, ese enfado, ese acaloramiento, cuando empiezo a renunciar a todo eso de la mano del Señor, pidiéndole que me asista, que me ayude a renunciar a todo eso, a salir de todo eso, y espero en el Señor me hace la promesa de heredar la tierra. Porque Él frente a todos esos dolores, esas heridas, todo el daño que nos han hecho, Él no es ciego ante todo eso, no es ciego, no es sordo ante todo eso. Él lo ve y Él quiere sanarnos, restaurarnos y darnos la gloria con Él, en la eternidad de estar con Él. Todo ese sufrimiento que tuvimos acá, allá será compensado con Él. Un poco más y el criminal no existe. Lo buscas en su sitio y ya no está allí. Pero los pobres heredarán la tierra y gozarán de una paz total. Estos son promesas de Dios en su palabra, ¿sí? Un poco más, no sabemos qué poco más sea, lo que les digo, o sea, no podemos definir y saber a exactitud cuánto tiempo estarán esas personas que nos han herido, que nos han ofendido, que nos han hecho daño, gozando acá en esta tierra como si no hubieran hecho nada malo. Un poco más, dice el Señor, solo Dios sabe en qué momento esa persona que te hirió, te ofendió, te hizo daño, va a tener que pagar las consecuencias, que asumir las consecuencias de sus acciones. Pero como les digo, podría ser que pase toda una vida aquí, no, pero le toque ir allá a la eternidad a pagar. Allá sí tiene que hacerlo. Entonces ya lo buscarás en su sitio y ya no estará allí, ya no estará, porque tendrá que ir a rendirle cuentas a Dios.
Pero los pobres heredarán la tierra y gozarán de una paz total. El pobre en el espíritu, el pobre de corazón, el pobre que se humilla para perdonar, para pedirle al Señor que le quite todas esas malas emociones y sentimientos. Ese heredará la tierra y gozará de una paz total. Entonces, acá no tengo paz porque me robaron la paz con el daño que me hicieron. Solo el Señor es capaz de recuperar esa paz en el corazón, pero en la eternidad gozaremos de una paz total, una paz, como lo dice San Pablo, que supera todo entendimiento. Yo se los he hablado de esa sensación de paz que experimenté en la presencia del Señor, que de verdad no hay palabras para describirla. La prosperidad de los impíos no es señal de favor de Dios. Aquí este punto, esta parte es clave, muy clave, porque hay gente que incluso cuestiona por qué Dios permite que a ellos les siga yendo bien. ¿Por qué Dios permite que el otro esté feliz? ¿Por qué Dios permite que el otro esté por allá feliz de la dicha y yo aquí triste y amargado y aburrido por todo el daño que me hicieron? Y el otro por allá feliz. ¿Por qué Dios permite? Cuestionan a Dios. Cuestionan a Dios y de hecho ven que si al otro le está yendo bien porque tiene buena salud, tiene buen trabajo, tiene dinero, porque viaja, porque aparentemente tiene una vida muy feliz, porque prospera por allá, por fuera de su casa, si se fue con alguien, con la persona, prospera, o sea, económicamente y todo eso, que toda esa apariencia y todo eso que se ve como que todo está en esa vida de esa persona está perfecto, ¿sí? Esa prosperidad de los pecadores, de los impíos, no es señal de favor de Dios, porque a veces piensan que entonces Dios sí los está bendiciendo, Dios sí les está, no, eso no es señal del favor de Dios. El enemigo también hace favores. Y el enemigo muchas veces para mantener a las personas en la condición de pecado, les da esa prosperidad, esa falsa prosperidad. Y de hecho hay muchas personas que se confían en que, ay, como nos está yendo tan bien, esto es de Dios, esto viene de Dios. Y no, es un engaño diabólico. Es un engaño totalmente diabólico. Muy triste caer en ese engaño del maligno, pero eso pasa. Entonces es importante tener conciencia de eso, que la prosperidad de los impíos, de los pecadores, de los que hacen daño, no es señal de favor de Dios, no lo es. Esto lo dice en su palabra. No es que sea señal de que Dios ya les esté dando todo eso, no, porque el Señor, lo que nace en el pecado, lo que se construye en el pecado y puede dar frutos de prosperidad, pero eso no es señal de que Dios esté de acuerdo, de que avale, de que aplauda ese pecado. Ahora miremos Proverbios 11:21 que nos dice: ciertamente el malvado no quedará sin castigo, mas la descendencia de los justos será librada. Entonces, tarde o temprano va a llegar el castigo, porque es como, no, pero es que no le pasa nada malo, pero yo tampoco puedo quedarme aquí esperando que al otro le pase algo malo para yo sentirme bien, para sentirme feliz y para sentir que ahora sí lo puedo perdonar, porque allá lo veo mal. Porque le está pasando todo lo malo, entonces ahora sí lo puedo perdonar, porque es que sí estoy viendo que ahora sí le está yendo mal y ahora sí está pagando lo que me hizo, ¿no? Porque eso es más un deseo de desquite, de venganza. Ya hemos hablado de eso en videos anteriores del perdón. Eso no está bien, yo no puedo estar esperando eso. Acuérdense en que el perdón perfecto desde la fe, desde el amor de Dios, es ese perdón que no espera nada malo, sino todo lo contrario. Quiero para Él el paraíso, como Santa María Goretti. Yo en el nombre del Señor lo perdono y lo quiero a mi lado en el paraíso. Ese es el perdón perfecto, ¿sí?
el perdón de Dios. No espero que esté mal y que le vaya mal y que ojalá le pase lo mismo que me hizo. Y entonces cuando ya lo vea así arruinado, terrible, mal, enfermo, acabado, ahí sí lo perdono. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Yo no tengo que estar esperando que eso suceda. Si está feliz de la dicha, supuestamente, yo no puedo esperar entonces a verlo terriblemente fracasado para perdonarlo. No, pero ciertamente el malvado no quedará sin castigo. O sea, es imposible que estas faltas no tengan consecuencias. Sí las tienen. Y si no se pagan acá en la tierra, si no se reparan acá en la eternidad. Y el castigo es muy, muy, muy severo, muy grave. ¿Sí? Si logra salvarse esa alma, el alma sabe que tiene que purificar eso muy fuerte en el purgatorio. Pero, ¿y si se condena? Porque nunca hizo nada acá en la tierra para reparar. Más la descendencia de los justos será librada. Entonces, también yo quiero que mi descendencia sea librada de esas cargas de rencor, de rabia, de resentimiento. ¿Cuántas cargas de pronto de rencores yo tengo que ni siquiera son mías directas? Sino que yo siempre escuché a mi mamá hablar tan mal de su mamá, de su papá, de su esposo, del que le hizo el daño, de que no sé qué, o a la abuela hablando del abuelo, o hablando de la vecina, o hablando del que sea, con tanto rencor, con tanta rabia, con tanto acaloramiento, que terminé cogiéndome esa rabia como propia y ese odio hacia el otro como propio y ese rencor y ese resentimiento hacia alguien que ni conocí como propio. Mi mamá, mi papá, mi abuela, mi abuelo, mi tío, el que sea, me cargó con su rencor, con su resentimiento, con su rabia, ¿sí? Porque nunca perdonó, no perdonó allá. Cuando yo perdono, ¿sí? Yo perdono, soy un testimonio de perdón para los que están conmigo, para mis hijos, para mis hermanos, para mis nietos, para mis descendientes, y ya ellos también aprenden la gracia del don de perdón de Dios y aprenden también a perdonar, a tener ese acto de humildad. Y se empieza a cortar y se empieza a librar esa descendencia, a cortar esos pecados que se van heredando, por ejemplo, de esta manera, el rencor, el resentimiento, la rabia, porque todo el mundo, todo el tiempo escuchaba hablar mal o con rencor, o escuchaba hablar a mi familia siempre con rabias, con rencores, con deseos de venganza, de desquite. Siempre desde niña escuchaba hablar así, que cuando crecí yo no podía ver que alguien me hiciera algo, me medio mirara, no me saludara o algo, porque ya yo me llenaba de todos esos, porque eso fue lo que aprendí desde chiquita. No, en mi caso, gloria a Dios, gracias Papito Dios, en mi caso yo conté con la bendición de tener mis padres y mis abuelos que nunca los escuché con esas expresiones, al contrario, siempre hubo mucha humildad frente a cuando les pasaba algo, siempre escuchaba como más bien hacia el perdón, hacia no guardar rencor, hacia no ser resentidos. Eso fue un regalo del cielo. Gracias a Dios yo nunca escuchaba o veía malos testimonios al respecto en mi familia, pero hay mucha gente que sí los ha tenido que crecer en esos ambientes donde se llenan de ese resentimiento, de ese rencor, de esas rabias que no les permiten perdonar. Entonces nosotros queremos que el Señor nos dé la gracia de poder perdonar y de no cargar a nuestros hijos, nietos, a nuestra descendencia con esos rencores y esos malos sentimientos, porque siempre va a haber alguien que nos hiera, que no somos, estamos entre humanos. Es que no estamos entre seres divinos como ángeles, aunque sí están con nosotros los santos ángeles, pero con quien
compartimos cotidianamente, con quien convivimos, somos seres humanos de carne y hueso, débiles, que nos equivocamos. Entonces siempre va a haber alguien que nos hiera, que nos ofenda, que nos haga un daño. Entonces por eso también tiene que en nuestro corazón estar el don de Dios del perdón para perdonar continuamente, como les decía en otros videos. El perdón es un don que tiene que estar ahí continuo, permanente. Todos los días podemos tener que perdonar a algo, a alguna situación, a alguien. Entonces, pidámosle al Señor que nos siga otorgando esa gracia del perdón. Y si te has identificado con esta charla, con esta reflexión, porque tú dices, sí, me di cuenta que de pronto lo que no me deja perdonar es que yo realmente en el fondo envidio la suerte del impío, la suerte del pecador, la suerte del que me hizo daño y no lo comprendo. Pídele al Señor que te dé la gracia de soltar eso, de renunciar a esos sentimientos, esos pensamientos y de poder empezar de cero sin cargarte de todo esto, de lo que el Señor mismo nos instruye, nos habla, nos dice. No se dejen llenar de nada de esos sentimientos porque es peor para ti. Entonces, pidámosle al Señor por intercesión de Mamita María que nos ayude, que nos guíe, que nos ilumine con la gracia del Espíritu Santo para no dejarnos llevar por todo esto. Y pues de manera especial les hago la invitación a aquellos que sienten que realmente tienen todos estos sentimientos, esas emociones, que no se ha podido poner orden en el corazón, hacer ese proceso de sanación interior. Es muy importante hacer estos procesos de sanación interior. Hagan sus procesos de sanación interior. Para los que estén interesados, pues con mucho gusto en que yo los pueda guiar, acompañar, hacerles ese acompañamiento en sus procesos de sanación interior. Ya saben que pueden consultarme para averiguar acerca de las citas. O también el libro de Sanando las heridas de raíz, que con mucho gusto se los puedo enviar, o los otros 2 libros que están a su disposición, se los puedo enviar con mucho gusto para que hagan ese proceso de la mano del Señor, de Mamita María, y que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.